Bueno, mentes curiosas de Castilla-La Mancha y del mundo entero, bienvenidos a esta nueva temporada del Habrá que investigarlo, este tiempo de radio en el que nos interesamos por las cuestiones que están cambiando nuestro mundo a través de la mirada de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas. Ya nos acompaña aquí en el estudio Miguel Ángel Pérez Lucas. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Pachi, buenas noches. Bueno, ¿con qué tema y con quién inauguramos esta nueva temporada? Pues ya sabes, amigo, que no solo nos gusta despertar o satisfacer la curiosidad con lo que nos aporta la investigación científica y tecnológica, también nos apetece estar pegados a la actualidad de los temas candentes. Pues bien, en este sentido tenemos que antes de ayer, día 4 de septiembre, fue el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa que promueve la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que quiere concienciar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación, sin riesgos. Además, hoy día 6 de septiembre, en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Sexo, aunque concretamente es el Día Mundial del Sexo Oral, por eso del 6 y el 9, ¿no? El 69. En consecuencia, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pachi? Pues de sexo. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con alguien que sabe mucho del tema, porque es psicóloga y sexóloga. Lorena González Portales, te la presento, Pachi. Hola, Lorena. Hola, muy buenas noches. Que ha querido acercarse también hasta el estudio, así que vamos a echar un ratito de charla. Lorena, ¿por qué es tan importante, tal y como proponen estos días, Día Mundial de la Salud Sexual, Día Mundial del Sexo, poner el foco en la salud sexual y en el disfrute con naturalidad del sexo entre los seres humanos? Pues porque al final la parte de sexualidad es un área más del ser humano y la perspectiva de salud no es solamente el hecho de no tener enfermedades, sino la salud contempla, o la definición de salud contempla aspectos mucho más amplios y más integrales. Por ejemplo, con respecto a la salud sexual, habla de una salud sexual tanto física, personal y social, que también es muy importante, de hablar de diversidad. Entonces es un momento muy importante de esta salud, de ponerla sobre la mesa para poder prevenir, para poder que cada persona sea feliz. Al final, intentar ser felices de la mejor manera posible y para esto influye mucho la salud. Y la salud mental tiene también mucho que ver con la salud sexual dentro de esta definición de salud y creo que todo el mundo queremos estar con salud. Felices, saludables. Claro, evidentemente. Yo en este sentido tengo la percepción de que hemos avanzado mucho, pero te pregunto, ¿hemos perdido la vergüenza a la hora de hablar o de indagar sobre el sexo o todavía nos queda? Pues ha habido una parte que sí se ha ido perdiendo. Es verdad que hay una parte que se atreve más a preguntar, donde se han ido perdiendo también vergüenzas a la hora de ir a un profesional a consultar. Me pasa esto es normal, no es normal. Esta palabra siempre aparece mucho. Pero todavía queda mucho camino. De hecho, creo que a nivel de, sobre todo con la parte de sexualidad, hemos pasado donde quizás la vergüenza ahora está en decir, pues a lo mejor yo no lo hago 3 veces al día, porque se ha pasado con una mentalidad de sexualidad quizás como muy centrada en el número de veces, como si eso fuera un signo o un síntoma de satisfacción sexual. Y como si hubiera patrones, ¿no? Es que no hay patrones. Totalmente. Cada uno efectivamente se maneja en esto como le va bien o como cree que le va bien, ¿no? Y como puede. Y además es que, fijaros, yo con el tema del deseo siempre hago la misma metáfora. Mis pacientes tienen que estar un poco cansados de mí. Y es que, por ejemplo, en concreto con el tema del deseo, al final es como un río, ¿no? Cada uno va a tener nuestro río. Habrá personas que tengan el río Tajo con mucho agua, muy largo, incluso navegable, Con danas incluso. Incluso. Y habrá personas que tengan, pues, no sé, el riachuelillo de su pueblo, que tiene agua 2 veces al año y porque llueve, y si ven alguna dana, pues hasta se desborda. Qué buena metáfora. Buena metáfora, sí. Muy bien. Oye, entonces, Lorena, ¿en qué consiste, según la evidencia científica de la psicología y la sexología que tú practicas, qué es lo básico y necesario para tener esa buena salud sexual a la que te refieres? Bueno, a ver, necesitaríamos, yo creo... Una conferencia, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Pero sí que como grandes pilares, porque al final, claro, la complejidad del ser humano es enorme. Entonces, pero como grandes pilares... quizás la parte del autoconocimiento, la parte de la aceptación de quién soy, cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me gusta, me parece un pilar fundamental. Otro de los pilares fundamentales también sería esta parte de comunicarlo, ¿no? Si yo me voy a compartir con otra persona o con otras personas,
el poder comunicar con esa persona o personas lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, si me está gustando eso que se está haciendo, si no me está gustando, qué métodos de prevención, de barrera quiero utilizar, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la parte de asertividad sexual. Y por último, yo creo que una parte fundamental es también la responsabilidad, ¿no? Del que escucha todo eso o de la persona que está escuchando esas necesidades de la otra persona, el respetar esas necesidades y, no sé, comprender y respetar. Yo creo que me parecen como, dentro de muchísimas más que Sí. podríamos hablar, Claro. como 3 pilares fundamentales para que la parte de la salud sexual, la parte de la sexualidad, pueda ir funcionando en el camino correcto. Oye, lo que se acepta y lo que no en relación con el sexo tiene mucho que ver con valores que imperan en cada momento histórico y social o incluso con cuestiones culturales. ¿Tú cómo describirías a la sociedad española de ahora, del siglo XXI, en este sentido? Pues si hablamos de generalidades, esto tiene un riesgo, porque al final hay muchas personas que quedan fuera. Pero a la hora de generalizar, a nivel de la sociedad española, podríamos generalizar que es una sociedad hipersexualizada, donde tiene un punto de vista a nivel de la sexualidad muy genitalista, con una visión muy heterosexualizada, muy genitalista y además en concreto muy coitocentrista, muy del coito y además muy finalista con la consecución del orgasmo. No tiene una visión de la parte de la sexualidad de obtener placer, de poder compartirnos con alguien, de pasar un momento divertido, donde entran en relación 2 cuerpos enteros con sentimientos, con emociones. Antes hablábamos un poco de las vergüenzas, ¿no? Y creo que hemos pasado de tener vergüenza a decir lo que hacemos con los genitales, pues hago esta práctica o hago esta otra. Hemos pasado a tener vergüenza a decir, tengo miedo a decir que no. De hecho, ahora mismo es algo muy curioso que está sucediendo en concreto en chicos jóvenes que les da vergüenza decir o no se atreven a decir, oye, pues no me apetece hacerlo o yo ahora no quiero, o se ven embocados o que terminan teniendo una relación sexual porque es lo que se supone que se espera de ellos. Eso te iba a decir, a lo mejor luego está planteado, o lo pensabas preguntar, Miguel Ángel, pero ¿esto le pasa más a los chicos que a las chicas? El tengo que hacerlo por... Sí, el no me apetece y parece que tengo que hacerlo porque si no, quedo entre comillas lo digo, quedo mal. A ver, bajo esta perspectiva sí, porque los chicos, dentro de esta educación que hemos recibido es una educación diferencial, es una educación que hemos recibido hombres y mujeres muy diferentes. En las mujeres se ha normalizado el que a veces no tengamos ganas de hacerlo y en cierto sentido tenemos permiso para no hacerlo. Ahora, eso sí, podemos negarnos un número X de veces, porque si no, si nos negamos muchas veces a hacerlo con mi pareja, entonces es un problema. Claro, entonces a lo mejor es que va a buscarlo fuera, ¿no? Entonces, ahí ellas terminan haciéndolo por el miedo a que no se vayan con otra persona. Y en cambio a los chicos o a los hombres se les ha educado a nivel de la sexualidad como la potencia, el siempre estar disponibles, a mí siempre me apetece. Entonces, como que de alguna manera el hecho de no hacerlo es como ser menos hombre o menos masculino, o no sabría cómo definirlo exactamente, pero sienten esa presión a que yo como hombre tengo que estar disponible siempre. Y no. O sea, hay que normalizar también que somos personas y que hay hombres que no les apetece hacerlo. Sí, se hacía la broma toda la vida esa de me duele la cabeza, y se asimilaba a la mujer y parece que a los hombres nos diera vergüenza y no, es que me duele la cabeza. Se ponía como excusa, en broma, en modo chiste. Bueno, en definitiva, todo esto que estás diciendo, Lorena, tiene una relación con un déficit o con una inadecuada educación sexual. ¿Qué papel le otorgas a esto? Bueno, es que para mí la educación sexual me parece como el pilar fundamental que necesitaríamos recibir todo ser humano. Y además yo creo que esta educación sexual tenemos que tomar conciencia a todas las personas que formamos la sociedad. O sea, tanto a nivel profesional, los profesionales que nos encargamos de la parte de sexualidad, tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en cuanto a la educación sexual, pero también otros profesionales desde sanidad, comunicación, maestros, maestras, educación. O sea, son muchas las personas que incluyen la parte de educación en sexualidad. Y en esto también meto a los papás, a las mamás o a aquellos adultos que estén educando menores, porque también es una responsabilidad que tienen que tener. Y para mí es fundamental porque sobre todo genera un juicio crítico y da una información desde la ciencia para poder abarcar o poder enfrentarse a las situaciones de la vida.
que nos va a tocar vivir, que es que somos seres que somos sexuados, que nacemos sexuados desde el nacimiento. Por lo tanto, nos va a tocar afrontarlo, igual que preparamos a cualquier persona para afrontar pues, la universidad, para afrontar la entrada al trabajo, para afrontar... ¿Por qué no estamos preparando a las personas para entrar, ¿no? en esta parte de sexualidad de su vida? Que es que no la pueden guardar en un cajón, es que está siempre presente. Así es. Ahora empieza el curso. ¿Qué deberían exigir los padres en relación con la educación sexual de sus hijos? Pues a ver, tienen una asignatura, los propios papás, mamás, tienen una asignatura un poco pendiente. Entiendo quizás a lo mejor desde la vergüenza, desde el miedo, desde el no sé cómo hacerlo, pero yo creo que ahí los propios padres necesitan tomar la responsabilidad de esto, nos toca hacerlo y tenemos que hacerlo porque es una responsabilidad que tenemos con nuestros menores, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y luego de cara a los centros escolares yo creo que deberían pedir que hagan educación sexual, pero que la hagan con profesionales formados en sexología y con una visión tal y como la defiende la OMS, o sea, con una visión positiva de la sexualidad, donde no solo se hable, porque muchas veces cuando se está haciendo educación sexual en los centros, se está haciendo o desde el miedo al contagio de cosas, miedo a los embarazos, miedo a lo que puede suceder, miedo a las violaciones, miedo a los abusos, que yo no digo que eso no haya que tenerlo miedo, cuidado. Claro. Son cosas que hay que protegerse de ellas. Son realidades. Efectivamente. Pero también hay otras realidades, que es el placer, que es cómo disfrutar de ello, toda la parte positiva, ¿no? Y la OMS defiende y afirma que es necesaria esta visión positiva de la sexualidad y esta visión positiva desde la educación sexual. Porque si educamos desde el miedo, al final lo que nos queda es una sensación de a eso lo tengo que temer, a eso no me tengo que acercar. ¿Qué sucede? Que al final nos encontramos con adultos que les faltan mucha información con qué sí tengo que hacer o qué parte sí tengo que atender. Y además este miedo suele estar muy relacionado un poco con lo que decíamos antes, con la parte más genitalista, ¿no? Con ese miedo a los contagios genitales, bucogenitales, qué sucede ahí. Pero ¿y las emociones? ¿Y las relaciones? Y, no sé, mis derechos, porque al final la educación sexual estamos hablando de derechos humanos, o sea, de derechos sexuales que son derechos humanos de todas las personas. Estarán algunos papás y mamás escuchándonos y dirán, vale, pero ¿a qué edad me pongo yo a contarle estas cosas o a explicarle estas cosas a mi hijo? Tampoco en esto habrá un patrón fijo, entiendo, sí una orientación, pero también hay grados y grados de madurez. Hay niños de 8 que están más maduros que niños o niñas de 11, en fin, no hay un patrón genérico. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, en la propia pregunta me estás dando la respuesta y es que hay que empezar desde que nacen. No hay una edad determinada. Sí que es cierto que quizás desde que nacen no podemos verbalizar o expresar de forma verbal algunas cosas, pero es que en esas primeras etapas no verbales los peques ven muchas cosas y aprenden muchas cosas. Si yo estoy viendo que mi papá está en casa todo el rato viendo la tele y es mi mamá la que se encarga de las cosas de la casa, por ejemplo, por poner un ejemplo muy extremo, que las cosas yo sé que son más sutiles, pero por poner un ejemplo muy extremo, yo voy a aprender que entonces los papás ven la tele mientras que las mamás hacen las cosas de la casa. Entonces, cuando ya empezamos con la parte verbal, vamos a ir adaptando la información en la medida que esos peques van creciendo en base a las necesidades que van teniendo. Por ejemplo, unas primeras etapas pueden ser el respeto a su cuerpo. Si no quiere recibir un beso o un abrazo, es factible y está bien que no quieran recibir un beso o un abrazo. Y está bien que mi peque no quiera recibir un beso o que no quiera dar un beso de su papá, de su abuela, y tenemos que en esto los adultos tomar conciencia de respetar los cuerpos de los menores. ¿Por qué? Porque al final, si yo aprendo como mamá o yo le doy a mi pequeño besitos en la boca, mi peque aprende que los adultos pueden darle besitos en la boca. Entonces, si cualquier adulto le puede dar besitos en la boca, no me va a contar que un adulto le ha dado besitos en la boca. Y además hay que tener en cuenta que los abusos sexuales suelen provenir habitualmente de los entornos más cercanos. Entonces, hay que aprender, una de las primeras cosas es aprender a respetar el cuerpo. Oye, cariño, ¿te puedo, en un momento dado, por ejemplo, cuando estamos quitando el pañal, ¿te puedo limpiar cuando van al baño? El pedir esos permisos, ese acceso al cuerpo, y eso ya es educación sexual. En todo caso, al hilo de lo que dices, los abusos sexuales, el incremento de la transmisión sexual, los embarazos no deseados, la violencia de género, realmente algo estamos haciendo muy mal como sociedad, ¿no? Es lo que
se deduce de lo que estás contando y de cómo, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual se han incrementado, no sé, leía en un 1000%, ¿puede ser? Hay algunas, se han incrementado muchísimo. Leía un artículo que creo, lo he cogido muy con pinzas y no me ha dado tiempo a leerlo con calma, pero creo que se mencionaba como que era actualmente la segunda enfermedad, o sea, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, es una de las segundas infecciones de enfermedades que se transmiten, ¿no? De las infecciones que se transmiten. Entonces, hay una parte que estamos haciendo muy mal. De hecho, mira, me hablabas un poco de los abusos. Y dentro de mi experiencia profesional, creo que es muy alarmante como sociedad la normalización que tenemos de muchos abusos y de muchas cuestiones que no son normales. Es increíble la cantidad de personas que han sufrido abuso sexual, que han sufrido violaciones, que han sufrido y no lo saben, no lo ven, y cuando se lo transmites en voz alta, esas mismas personas, incluso años después, te dicen, es que me violaron. Y esto es muy duro. Sí, entonces, claro. Creo que como sociedad estamos fallando en esta parte, en la visibilidad del abuso sexual. Ahora iremos a eso, porque ha habido un asunto muy del verano en relación con eso, pero antes de llegar a ese punto, quería preguntarte porque cose muy bien con esto que nos estás contando de la educación sexual, la pornografía. Leemos como titulares en muchos medios de comunicación, bueno, leemos y en algún caso se constata, cada uno en su casa, que la vía de acceso de muchos jóvenes que se inician en relaciones sexuales es la pornografía, a la que pueden acceder muy fácilmente vía móvil. ¿La pornografía en sí misma es un problema o es un problema si no disponemos de la educación sexual pertinente, ¿no? Pues la pornografía, si lo ponemos a nivel metafórico, es como un coche. Yo con un coche puedo circular, puedo viajar y puedo disfrutar mucho de mi coche, o puedo matarme. Esto suena así como muy grave, como muy fuerte, ¿no? Pero es que la pornografía, si yo no estoy preparada para asimilar lo que está pasando ahí, me puede hacer mucho daño. De hecho, en consulta veo muy a menudo los resultados que dan la pornografía, donde dices, es que esto no es real. Cuando les dices, pero vamos a ver, tú cuando vas al cine y ves a Superman que sale volando, ¿tú te subes a la ventana del cuarto piso de tu edificio y te tiras a volar? No. ¿Por qué? Porque sabes que es irreal, porque te vas a estampar contra el suelo. Pues, ¿por qué te pones a imitar una película que es de mentira? Nos falta la información de que estas películas son películas que son de mentira y nos estamos tomando como real, como patrones verídicos, una ficción que no es. Y que además es que no tenemos con qué contrastarlo. Porque como no tenemos, en la mayoría de los casos, otras opciones de obtener información, otros canales donde nos cuenten información real y verídica, ¿cómo yo contrasto lo que veo en la pornografía con la parte de la realidad? Pues lo que pienso es que lo que a mí me pasa es que yo soy un bicho raro, porque cuando lo comparo con la pornografía, yo eso no. Y cuando yo eso no, entonces quien está mal soy yo. Oye, Lorena, ¿y tú qué le tomas el pulso a lo que pasa realmente a través de tu consulta? ¿Qué nos puedes decir acerca de qué tendencias, qué hechos, qué realidades te están sorprendiendo, te están preocupando especialmente de todo lo que ves? Antes he mencionado un poco, a lo que me preocupa verdaderamente es la cantidad de personas que han sufrido a lo largo de su vida cualquier tipo de abuso, de violación, de tocamientos no consentidos por parte de familiares, padres, abuelos, tíos, hermanos, y me sorprende los silenciados que están. La parte del juicio crítico que les hacen, la cantidad de veces que incluso he tenido que escuchar en mi despacho es que yo le dije a mi mamá o es que yo le conté a X persona que esto me estaba sucediendo y me silenció, me acalló, me dijo que lo ocultara, que esto no. Y eso me sorprende mucho, el ocultismo que hay con el tema de los abusos, y es que incluso a nivel social lo puedo llegar a comprender, que haya personas que les dé vergüenza el decir es que me abusaron, porque a nivel social todavía hay esta idea como si, bueno, creo que hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Cómo ibas vestida, tú qué harías, es que a lo mejor tú provocabas,
Llevado al extremo lo he leído, lo leía, era ironía, pero lo leía el otro día en alguien en Twitter, dice, cerraste lo suficientemente fuerte las piernas. Era ironía, evidentemente, pero claro, llevado al extremo es eso. Claro, pero muchas veces, aunque eso pueda ser un chiste irónico, ¿cuántas veces personas que han ido a denunciar algo no han tenido que escuchar la pregunta, ya sea incluso desde la propia policía? Y yo sé que dentro de la policía hay personas muy bien formadas, que hacen muy bien su trabajo, o a nivel cuando lo han hecho público, que le han preguntado, ¿pero te resististe? ¿Pero te resististe con fuerza? ¿Cómo? ¿Pero tu agresor sabía exactamente que te estaba resistiendo? Hombre, quizás a lo mejor decir que no y estar llorando quizás no es lo suficientemente explícito. Aquí entiéndase con ironía, por favor. Sí, claro. No, además ahí habría que apuntar lo de la situación de shock emocional que supone para una persona. Tú eres psicóloga, aparte de sexóloga, o sea, es que hay gente que directamente se quedará muda en esa circunstancia. Es decir, me quedo muda, me quedo como una almohada, como si me hubiera salido de mi cuerpo, vamos, yo mismo, ¿no? Sí, dentro de las respuestas ante ese tipo de circunstancias traumáticas, dentro de la respuesta está lo que yo llamo hacerse la zarigüeya. Hay, dentro del mundo animal, para sobrevivir, hay animales que lo que se hacen es me hago el muerto para que el león no me coma, ¿no? Pues esto es un poco igual. Yo me hago nada, yo callo, no me muevo, totalmente rígida, no siento, para intentar sobrevivir. Claro. Sí, es un elemento de autodefensa. Venga, dos asuntos más espinosos. Dejamos el último, el más espinoso, el que hemos vivido este verano. Pero antes te pregunto por otro, porque los que tenemos ya cierta edad, Miguel Ángel, nos dijeron, por llevarlo también al terreno del humor, que si te masturbabas te quedabas ciego. Esto lo decían en algunos colegios. Con muchas dioptrías. Con muchas dioptrías, que es tu caso. Yo, mira, no llevo gafas. Bueno, pues te saldrían granos. Puro. Todavía lo digo, cuando me dicen, me sale un grano y dices, acné juvenil, no tiene que ver con lo otro. Bueno, la masturbación, ¿qué es lo bueno y lo malo de la masturbación? Pues a ver, hay una parte de la masturbación que es maravillosa, que es la autoexploración, el conocerme, el saber lo que me gusta para poder luego transmitirlo, y además también saber integrar partes de mi cuerpo, porque al igual que yo integro en mi cuerpo mi mano, mi brazo, ¿por qué no integrar dentro de mi cuerpo mi vulva, ¿no? Mi pene, y integrarlo dentro de lo que es mi esquema corporal, tan necesario como saber dónde tengo mi mano, ¿no? Y también el que si hay cambios a nivel genital o a nivel corporal, voy a identificarlos mucho más fácil si yo conozco cuál es el estado de salud de mi cuerpo. Cualquier cosita que yo note lo voy a poder identificar. Y hay una parte de la masturbación que esa tiene un poquito más de que hay que hacerlo con cuidado, en el sentido de que si siempre nos masturbamos de forma intensa, de la misma manera, y es la única manera que obtenemos el orgasmo, de esa forma, con ese patrón, siempre me lo hago de la misma manera, con la misma intensidad, y así consigo el orgasmo, al final nuestro cuerpo aprende que ese es el único camino para conseguir el placer, o para conseguir ese culmen o ese final del placer. Entonces, en la parte de la masturbación es muy importante encontrar también los diferentes caminos que nos pueden llevar a obtener placer y, en el caso de que queramos, conseguir un orgasmo. Decíamos que nos gusta estar pendientes y estar pegados a la actualidad, en este caso una persistente actualidad. El beso de Rubiales a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. ¿Esto es una agresión sexual o solo una conducta indecorosa, como digo, entre comillas, y así lo ha dicho recientemente el Tribunal Administrativo del Deporte? ¿Qué opinas, Lorena, en general de este tema? Bueno, yo creo que conducta indecorosa, por supuesto. Y por dar un titular, una frase, pero que ahora matizaré, creo sin entrar en terminología legal, creo que es una parte de abuso sexual. Me explico. Antes hablábamos de la parte del abuso, o sea, cuando hablamos de abuso y cuando hablamos de que una persona pueda dar un consentimiento, hablamos de que esa persona esté en un estado mental de dar ese consentimiento. Al igual que pensamos y al igual que está incluso contemplado a nivel legal que una persona en un estado emocional determinado no puede ser responsable de lo que hace, esa enajenación mental, por ejemplo, ¿no? A nivel legal, que le pueden restar penas, o sea, que le puede reducir. Yo no sé si verdaderamente, porque creo que nos falta mucha información, se ha hablado mucho desde los medios de comunicación, pero creo que las únicas personas que pueden contar y que verdaderamente importa lo que digan son esas dos personas que estaban ahí. Y creo que no sé si
a cualquiera de nosotros, nuestro jefe, nos llega y nos dice, ¿te puedo dar un beso? Si a alguien se nos pasaría por la cabeza que ese beso es en la boca. Porque a mí me viene mi jefe, y yo creo que a muchos de nosotros nos viene mi jefe y te dice, ¿te puedo dar un beso? Y yo pienso en un beso en la mejilla, sinceramente, no sé. O sea, yo no pienso que mi jefe me vaya a besar en la boca. Es que yo creo que cualquier persona, si esa frase, si esa pregunta, según se ha ido hablando, se dio. Y otra parte que también creo que es importante preguntar es, ¿verdaderamente Jenny estaba en un momento de poder dar un consentimiento con la información necesaria, con el estado mental, con situación de euforia total? Claro, o sea, esta persona acababa de ganar un mundial que, por un lado, me entristece muchísimo que ese hito al final quede colapsado o quede tapado con todo esto, pero también me alegra que estemos debatiendo a nivel social todo esto, ¿no? Y que a veces dentro de la sociedad se siga culpando a una persona de qué hizo después, qué frase dijo después. O sea, cuando estábamos hablando hace un momento, ¿no?, que personas que han sufrido abuso sexual, violaciones aterradoras, no son conscientes incluso hasta años después. O sea, en este momento de euforia, donde todo el mundo estaba eufórico, donde incluso por la celebración puede haber habido alcohol por medio, verdaderamente esa toma de conciencia de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, esta persona lo pudo ver. A mí me parece no solamente es un hecho indecoroso, sino también es un abuso. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas. Con este tema de la Casa Azul, que se llama la revolución sexual, vamos a despedir esta charla. Nos quedan 3 minutos para las 10. Lorena González Portales, psicóloga, sexóloga, gracias por acompañarnos en este ratito. Eres un libro abierto. Da gusto escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a aprovechar también esta canción, si te parece, Miguel Ángel, para abrir una nueva sección. Justo nos va a dar para despedirnos hoy, en el que sección en la que, buceando por internet, nos vas a recomendar una web, una aplicación o un recurso digital que te haya llamado la atención y que quieres compartir con los oyentes. Hoy nos traes una muy particular. African Fossils con 2 S. africanfossil.com es la web del laboratorio virtual que muestra una espectacular colección de fósiles y artefactos encontrados en el lago Turkana, en África Oriental. La colección de animales, ancestros humanos, herramientas de piedra de nuestros antepasados es genial para que no solamente académicos, sino también curiosos y entusiastas que quieren saber nuestros orígenes, exploren e interactúen su colección en línea, y también pueden incluso descargarse modelos para imprimirlos en 3D. Muy interesante. Bueno, venga, vamos a cambiar de turno musical, que nos da tiempo. Nos hemos pasado a una nana de Mozart, ¿no? Un shock, ha sido un shock, de la revolución sexual a la nana de Mozart. Yo no sé si vamos a sobrevivir. ¿Por qué suena esta nana? Cuéntame. Pues esta relajante música es, como decimos, una nana de Mozart, y según reflejan los resultados de un ensayo clínico realizado en un centenar de bebés en el Lincoln Medical Center de Nueva York, ayuda a los neonatos a sentir menos molestias en la prueba del talón. Los investigadores evaluaron los niveles de dolor en función de las expresiones faciales de los bebés, el grado del llanto, los patrones de respiración, los movimientos de las extremidades y los niveles de alerta. Y finalmente, pues han concluido que Mozart funciona. El poder de la música, Pachi. Mozart funciona, sí señor. Pues qué buena frase para despedirnos hoy. Aquí lo vamos a dejar, falta un minuto para las 10 de la noche. Miguel Ángel, te esperamos el miércoles. Muchas gracias. Un placer. Seguimos temporada el miércoles, que será 13 de septiembre. Ya iremos. Por cierto, muy bueno el cebo, parecías un locutor de radio de madrugada. Me ha gustado mucho. Bueno, pues sí, es estupendo. Pues. Venga, aquí lo dejamos. Llega ya las noticias de las 10 con Javier Mateo. Mañana más Castilla-La Mancha a las 8. Hasta mañana. Adiós.